Anterior dejamos el tema de los amplificadores de tensión de baja frecuencia en el punto donde comentábamos que cuando aumenta la corriente anódica el condensador se carga absorbiendo la corriente que pasa en exceso sobre la de reposo, por lo que permanece constante la corriente que atraviesa la resistencia del cátodo. En cambio, cuando la corriente anódica disminuye, el condensador se descarga en la resistencia del cátodo, compensando con su corriente de descarga la disminución de la corriente anódica y manteniéndola así constante. También en este caso la corriente que atraviesa la resistencia también del cátodo. En lo que atañe a la aplicación a la reja del triodo de la señal a amplificar, hay que subrayar que dicha señal no se obtiene de un generador de tensión alterna, como hemos visto hasta ahora para simplificar los circuitos, sino de elementos de diversos tipos, como por ejemplo un micrófono, combinado con un amplificador, el cabezal de un grabador de cinta, un detector de un receptor, una salida de pick-up, en fin, varios temas. Que por tal motivo, en el esquema eléctrico de un amplificador normalmente no se representa el elemento específico que suministra la señal a amplificar, sino que se indican sencillamente con los dos puntos a los que se puede conectar dicho elemento, como vemos aquí. Estos dos puntos se indican con las letras E y M, que son respectivamente las iniciales de entrada y masa, y constituyen efectivamente la entrada del amplificador. Como veremos más adelante, en algunos casos puede tomarse también la señal amplificar de puntos del circuito entre los que haya una tensión continua, además de la alterna que constituye dicha señal, por lo que resulta aplicada al triodo una tensión constituida por una componente continua y otra componente alterna. Si se aplicara también a la reja del triodo la componente continua, variaría el potencial del electrodo y por lo tanto la polarización del tubo. Para evitar que tal cosa suceda, se coloca un condensador entre el punto E y la reja. Este condensador de aquí. Es el condensador en serie con dicho elemento expuesto precisamente entre los puntos E y la reja. El condensador, al estar formado por dos armaduras aisladas entre sí, constituye una interrupción de la conexión entre reja y masa, como consecuencia de la cual la reja no puede hallarse al mismo potencial que la masa, como se requiere para dar al tubo la polarización deseada. Para obviar este inconveniente, la conexión a masa de la reja necesaria para conseguir la polarización se efectúa mediante una resistencia colocada, como mostramos aquí en la figura. Dicha resistencia se llama la resistencia de reja, se indica con RG. En esta conexión hay que utilizar una resistencia y no un simple conductor como se hizo
en la figura anterior, ya que ahora dicho conductor constituiría un cortocircuito para la señal aplicada entre el punto E y el punto M. Aunque la reja sea conectada a masa a través de una resistencia en lugar de un simple conductor, su potencial continúa siendo igual a cero, ya que la reja, al ser negativa con relación al cátodo, no puede recoger electrones y por consiguiente en la resistencia de la reja no circula corriente alguna que pudiera originar caídas de tensión, haciendo variar consiguientemente el potencial del electrodo. Después de haber visto los procedimientos mediante los cuales se aplica al triodo la señal amplificar, solo nos queda ya por ver de qué modo puede recogerse la señal amplificada por dicho tubo. Como ya se expuso en lecciones anteriores, la señal amplificada está constituida por la componente alterna de la tensión anódica. Y por lo tanto habrá que tomarse entre el ánodo del triodo y masa, por supuesto, o sea, esto ya lo habíamos comentado varias veces. Ahora bien, como quiera que en el ánodo se halla también la componente continua de la tensión anódica, para separarla de la corriente alterna que constituye la señal requerida se utiliza un condensador conectado aquí, como vemos aquí en la figura 7, este condensador de aquí. La señal amplificada se recoge pues entre los puntos marcados con la letra S y M de salida y masa. Aquí vemos también el esquema típico de un amplificador de tensión de baja frecuencia, y en ella aparecen con toda claridad los puntos entre los que se aplica la tensión a amplificar y los otros dos entre los que se obtiene la tensión amplificada. La tensión a amplificar se aplica a la entrada del amplificador, se llama tensión de entrada y se indica con V, mientras que la tensión amplificada que se obtiene en la salida del amplificador se denomina también tensión de salida, se indica por esta razón como Vs. Y la notación AT más AT se marca a sí mismo en el punto de circuito en que se conecta el positivo del alimentador anódico que suministra la alta tensión, mientras que el negativo de dicho alimentador se conecta a masa, como ya sabemos. Ahora podemos pasar a considerar este mismo tipo de amplificador en el caso de que el tubo utilizado sea un pentodo en lugar de un triodo. Como saben por las lecciones anteriores que estudiamos el circuito del pentodo, y aquí lo reproducimos nuevamente, en el que se puede apreciar que se requieren tres baterías para suministrar todas las tensiones necesarias. En la práctica, la batería anódica se sustituye también en el pentodo por un alimentador anódico, y por lo tanto el circuito del amplificador con pentodo se puede diseñar también del mismo modo ya adoptado por el triodo, como vemos aquí en la figura B. En este esquema podemos ver que la tensión de polarización para la reja control se sigue obteniendo por medio de una resistencia RK, esta de aquí, conectada entre el cátodo y masa, y llevando en paralelo el condensador CK para mantener constante dicha tensión. En el pentodo, el valor de la resistencia de cátodo se calcula dividiendo la tensión de polarización que se desea obtener por la corriente catódica que viene dada por la suma de la corriente anódica y la de reja pantalla. En este esquema de amplificador con pentodo, solo difiere del amplificador con triodo en que el primero lleva
circuito para la alimentación de la reja pantalla. Y este electrodo no se alimenta ya por medio de la batería BG2, este de aquí ya no está, sino mediante el mismo alimentador anódico. Puesto que la tensión suministrada por dicho alimentador es mayor generalmente que la necesaria para la reja pantalla, este electrodo va conectado al positivo de alta tensión por medio de una resistencia RP, que tiene por objeto provocar una caída de tensión tal que resulte aplicada a la reja pantalla la tensión correcta, la tensión debida. Esta última tensión se indica en los datos característicos proporcionados por el fabricante del pentodo y por lo tanto sustrayéndola de la tensión suministrada por el alimentador anódico se puede determinar la caída de tensión que ha de producir la asistencia RP. O sea, si vemos el datasheet con las características del pentodo, podemos definir la resistencia RP. O sea que el valor de la resistencia puesta en serie con la reja pantalla se calcula dividiendo la caída de tensión que ha de provocar dicha resistencia por la corriente de la reja pantalla. Y ya tenemos la resistencia RP. También podemos ver aquí que entre la reja pantalla y masa hay conectado un condensador cuya finalidad es la de mantener constante la tensión de la reja pantalla. Y esto es casi lo mismo que lo que hemos comentado. Cuando aumenta o disminuye el número de los electrones que se dirigen hacia el ánodo, también resulta aumentando o disminuyendo el número de electrones recogidos por la reja pantalla y por ende la corriente relativa a este electrodo varía de igual modo que la corriente anódica, como ya podemos ver. Si no estuviera el condensador, la corriente de la reja pantalla al atravesar la resistencia esta RP haría variar la tensión del electrodo, al igual que la corriente anódica hace variar la tensión del ánodo al atravesar la resistencia RA. La tensión de reja pantalla presenta también pues una componente continua y otra alterna. El condensador conectado entre la reja pantalla y masa tiene por lo tanto la finalidad de constituir una vía de paso fácil para la componente alterna, ya que de este modo puede llegar a masa sin atravesar la resistencia RP y por ende sin hacer variar la caída de tensión en sus extremos. Este es el motivo de que dicho condensador reciba el nombre de condensador de fuga. En realidad, el condensador de fuga se comporta del siguiente modo. Cuando disminuye la corriente de reja pantalla, el condensador se carga, absorbiendo una corriente que atraviesa la resistencia RP, de manera que la corriente que recorre dicha resistencia resulta inalterada. Y cuando aumenta la corriente de reja pantalla, la mayor corriente viene suministrada por la descarga del condensador, de manera que también en este caso queda invariable la corriente que recorre la resistencia. Y al quedar inalterada la corriente en la resistencia RP, no varía la caída de tensión en sus extremos y por ende permanece constante la tensión de la reja pantalla. De todas formas, es necesario mantener constante la tensión de la reja pantalla para evitar que su variación haga variar las condiciones de funcionamiento de la válvula, del tubo, las cuales dependen también de dicha tensión. Vamos ahora a mirar el tema de la ganancia de tensión de los amplificadores de estos que estamos hablando. Puesto que los amplificadores de tensión tienen por objeto proporcionar a la salida una tensión mayor que la aplicada a la entrada, interesa averiguar su ganancia de tensión, que se
se determina por la letra G, que indica precisamente cuántas veces se amplifica la señal aplicada a la reja. Podemos intuir que la ganancia de un amplificador debe depender de las características del tubo empleado y de los elementos que constituyen su circuito. Y podemos decir que en un amplificador con triodo la ganancia de tensión se obtiene multiplicando el coeficiente de amplificación del tubo por el valor de la resistencia anódica y dividiendo el producto obtenido por la suma de los valores de dicha resistencia y de la resistencia diferencial interna del tubo. A título de ejemplo podemos ver aquí, podemos calcular la ganancia de una tensión de un amplificador que emplee un triodo. En este caso hemos escogido el ECC83, conociendo los datos característicos de ese tubo que reproducimos aquí. Esto está cogido del datasheet. Y aquí nos dice que tenemos una tensión anódica de reposo de 250 voltios, que viene indicada por VAO, la corriente anódica de reposo queda indicada por IA, que es de 1,2 miliamperios, la tensión de polarización, que es VGO, que es igual a menos 2 voltios, la resistencia diferencial interna, que son 59 K, y el coeficiente de amplificación 100. En el supuesto que se utilice una resistencia anódica de 50 K, se multiplica por este valor el coeficiente de amplificación, que sería este 100 por 50 nos daría 5000. Y este resultado se divide por el número obtenido sumando dicha resistencia anódica con la resistencia diferencial interna, que serían 50 más 59, serían igual a 109, determinando así la ganancia de tensión que resultaría esta de aquí. O sea que la ganancia serían 5000 dividido por 109 nos daría 45,8. Y este sería el resultado obtenido, que indica que la señal aplicada a la reja queda amplificada 45,8 veces. Si la tensión de entrada tuviese un valor de 0,1 voltios, supongamos que tengamos un valor de entrada de 0,1 voltios, la tensión de salida tendría un valor de 0,1 multiplicado por 45,8, nos darían 4,58 voltios. Supongamos ahora que se emplee con el mismo triodo funcionando en idénticas condiciones una resistencia anódica en vez de 50 de 100 K. Si multiplicamos nuevamente por este valor por el coeficiente de amplificación, o sea que serían 100 por 100, obtendríamos pues el valor de 10.000. Y dividiendo este número por el obtenido sumando dicha resistencia anódica con la resistencia diferencial interna, que serían 100 más 59, nos daría el resultado de 159 clavados. Y esto, la ganancia, pues la obtendríamos, o sea, serían de los 10.000 dividido por los 159, nos daría un resultado de 62,8 de ganancia. O sea que la ganancia sería 62,8 veces. Y esto, o sea, si el 0,1 voltios lo multiplicamos por los 62,8, obtenemos una tensión de
6,28 voltios. O sea que con una tensión de entrada de 0 voltio tenemos una de salida de 6,28 voltios. De todas formas, no podemos entrar en el error de que podemos aumentar la resistencia de ganancia cuando se quiera, aumentando simplemente el valor de la resistencia anódica. Porque claro, en aumentar dicho valor aumenta también la caída de tensión producida por la resistencia, por lo tanto resulta aumentada también la tensión que ha de proporcionar el alimentador anódico para mantener en todos los casos el mismo valor de 250 voltios, que es la tensión anódica de reposo. Por eso no se suelen emplear resistencias anódicas de valor demasiado elevado, a fin de no tener que recurrir a tensiones de alimentación muy altas. Es frecuente, sin embargo, que la tensión anódica de reposo tenga un valor inferior a 250 voltios. A veces puede ser de 100 voltios solamente, y en tal caso se puede emplear resistencias anódicas de mayor valor, incluso hasta de 250 K. Y en lo que concierne a los amplificadores, en los que se utilizan pentodos, el cálculo de la ganancia resulta más sencillo, porque en un amplificador con pentodo la ganancia de tensión se obtiene multiplicando la pendiente S del tubo por el valor de la resistencia anódica. Y también este procedimiento para el cálculo de la ganancia de tensión se ha conseguido basándose en consideraciones y fórmulas bastante complejas que no vamos aquí ahora a estudiar. Pues bueno, después de cuanto acabamos de exponer, se infiere que la ganancia de un amplificador con pentodo depende asimismo tanto del tubo empleado como de la resistencia anódica. Para precisar más, podemos decir que la ganancia es tanto mayor cuanto mayor sea la pendiente del tubo empleado y cuanto más elevado sea el valor de la resistencia anódica. En lo que a tal valor atañe, son válidas lo que hemos dicho anteriormente del triodo. Cuando la señal a amplificar es de amplitud muy reducida, puede suceder que un solo amplificador no sea capaz de suministrar una señal amplificada con la amplitud necesaria para su utilización. En este caso se emplean dos amplificadores en cascada, o sea, conectados de manera que la señal ya amplificada por el primero sea aplicada al segundo, el cual procede a amplificarla otra vez. Los dos amplificadores así conectados se dice con más exactitud que se hayan acoplados entre sí. Aquí en la figura, esta 1, la 1A, se han representado dos amplificadores provistos de triodos, indicados respectivamente con V sub 1 y V sub 2. Puestos que ambos amplificadores poseen idéntica ganancia de tensión, G30, como ya sabemos la G es la ganancia, o sea, decimos que tiene una tensión G30, o sea, una tensión de 0,01 voltio. Si por ejemplo se aplica al triodo V1, esta será amplificada 30 veces y por consiguiente se tendrá a la salida del mismo una tensión de 0,01 por 30 igual a 0,3 voltios. Esta tensión de 0,3 voltios aplicada al triodo V sub 2 quedará amplificada otras 30 veces y a la salida se obtendrá una tensión de 30 por 30, 0,3 perdón, por 30 serán 9 voltios. Para aplicar al triodo V sub 2 la señal amplificada,
sea, la señal del triodo V sub 1, basta conectar entre sí los puntos indicados respectivamente con las letras S y E. O sea, la salida a la entrada. La S conectada a la E, como vemos aquí. Y las masas de los dos amplificadores, como vemos, van a masa, o sea, esto va igual. Y en la que los condensadores conectados a los puntos S y E de la figura 1A se han sustituido por un solo condensador de complemento indicada con la letra CA, que es esta de aquí. La resistencia RG dispuesta entre la reja del diodo V sub 2 y masa sigue teniendo por objeto establecer una conexión entre estos elementos, como se requiere para la correcta polarización del tubo. Porque claro, si no estuviese dicha resistencia, la reja del diodo se hallaría al mismo potencial que la masa. Puesto que el condensador CA y la resistencia RG son los elementos mediante los cuales se efectúa el acoplamiento de los dos amplificadores, dicho complemento se denomina resistencia y capacidad. Podemos observar que la alimentación anódica para los tubos de los dos amplificadores se obtiene de un solo alimentador. Esta es la alta tensión que alimenta a los dos amplificadores. Como vemos, que los ánodos de los triodos van conectados conjuntamente a través de sus respectivas resistencias anódicas al positivo de alta tensión. El amplificador se llama también amplificador de dos etapas, y es que cada uno de los amplificadores de que está formado constituye una etapa amplificadora. Aplicando al amplificador de dos etapas una tensión de 0,01 voltios, se obtiene pues a su salida una tensión de 9 voltios, como hemos visto antes. Este amplificador tiene por lo tanto una ganancia de tensión de 900, o sea que serían 9 dividido por 0,01 serían 900, que sería la ganancia. Es evidente que la ganancia total obtenida por el amplificador de dos etapas es igual al producto de la ganancia de cada una de las etapas que lo componen, o sea que 30 por 30 son 900. En las etapas amplificadores con pentodos, entonces aquí el acoplamiento se efectúa también del mismo modo expuesto para los triodos, como podemos ver aquí en la figura en la figura 2, o sea, son iguales. También se llaman a resistencia capacidad porque van igual que acoplados igual que estos. En este caso, pero, la tensión para la reja pantalla se toma también del único alimentador anódico a través de las resistencias respectivas conectados al positivo de alta tensión. Estas dos resistencias. Hemos de hacer notar ahora, observar, que a causa del acoplamiento queda disminuida la ganancia de tensión de cada una de las etapas. Esto para comprender el motivo de que tal cosa sucede, hemos de referirnos aquí a la ficha a esta ficha de aquí, a la figura 3, donde se muestran también el filtro de nivelación del alimentador que se utiliza para suministrar la alta tensión al amplificador de dos etapas. Puesto que el condensador de acoplo CA, desde aquí, ha de tener la componente continua, o sea, no tiene que dejar pasar la componente continua de la tensión anódica y dejar pasar la componente alterna, que es la que constituye la señal, la capacidad de dicho condensador ha de elegirse lo suficientemente alta
a fin de que su reactancia sea muy pequeña para la componente alterna. Al ser insignificante la reactancia del condensador, el amplificador se comporta en lo que respecta a la señal como si no existiese el condensador, y por consiguiente como si el punto indicado con C, este de aquí, estuviese conectado directamente al punto indicado con A, o sea que estuviese como si no existiese este condensador. Como consecuencia, el terminal de la resistencia RG, que va a parar al punto C, aquí, resulta conectado directamente al terminal de la resistencia RA, este de aquí, que va a parar al punto A. El otro terminal de la resistencia RG va conectado a masa, pero también al terminal B de la resistencia RA, resultando conectado a masa por lo que afecta a la señal. Y en efecto, el terminal B va conectado al punto D, el cual va a parar al condensador CF, que es el condensador de filtro, que al tener una capacidad elevada presenta una reactancia totalmente insignificante para la señal entre el punto D y masa. La resistencia RG y RA, al tener sus extremos conectados lo que respecta a la señal, se comportan pues como si estuvieran conectadas en paralelo, lo que significa que la componente alterna de la corriente anódica no solo se le ofrece la resistencia RA, sino también se le derive del paralelo entre dicha resistencia y la RG. Como sabemos por lecciones anteriores, la señal amplificada está constituida por la variación de la tensión anódica, que se debe precisamente a la resistencia ofrecida a la componente alterna de la corriente anódica. Y dicha resistencia se denomina dinámica, llamándose estática a la resistencia ofrecida a la componente continua. Cuando el tubo no va acoplado a otra etapa posterior, la resistencia dinámica viene dada por el único valor óhmico de la resistencia anódica, por lo que coincide con la resistencia estática. En cambio, cuando el tubo va acoplado a una etapa posterior, la resistencia dinámica viene dada por la resistencia que resulta del paralelo entre la resistencia anódica y la de reja del tubo siguiente, mientras que la resistencia estática sigue siendo igual a la que presenta la resistencia anódica. Resulta pues evidente que este último caso, para calcular la ganancia de tensión de una etapa, no se debe considerar ya únicamente la resistencia anódica, sino hay que tener en cuenta también la resistencia dinámica. Por lo tanto, cuanto hemos dicho anteriormente en relación con el cálculo de la ganancia, se puede enunciar ahora del siguiente modo, generalizando un poco más. Podríamos decir, pues, que en una etapa amplificadora con tríodo, la ganancia de tensión se obtiene multiplicando el coeficiente de amplificación por la resistencia dinámica y dividido por el producto obtenido por la suma de dicha resistencia dinámica con la resistencia diferencial interna del tubo. En una etapa amplificadora con pentodo, la ganancia de tensión se obtiene multiplicando la pendiente del tubo por la resistencia dinámica. Estos procedimientos del cálculo son válidos tanto para una etapa no acoplada, en cuyo caso la resistencia dinámica es igual a la resistencia anódica, que como para una etapa acoplado a resistencia capacidad, que en cuyo caso la resistencia dinámica viene dada por la que resulta del paralelo entre las resistencias anódicas y la reja del tubo siguiente. Puesto que la disminución de la ganancia se debe al bajo valor de la resistencia de reja, salta a la vista la conveniencia de emplear resistencias de reja de valor elevado para limitar la disminución de la ganancia. Y en la práctica, empero, no se puede sobrepasar la resistencia de reja al valor indicado por el fabricante del tubo, para no originar
irregularidades en el funcionamiento de dicho tubo. Dijimos antes que la reja, al ser negativa con relación al cátodo, no puede recoger electrones, mientras que en realidad algunos de los electrones emitidos por el cátodo poseen velocidad suficiente para posarse en la reja, originando una corriente que recorre la resistencia de reja y produce en sus extremos una caída de tensión, a causa de la cual la reja cesa de hallarse al mismo potencial que la masa, como requiere para conseguir la polarización deseada. Pero, sin embargo, la corriente que recorre la resistencia de reja es muy reducida, al ser pequeñísimo el número de electrones que llegan a ese electrodo. Por lo tanto, la resistencia de reja no posee un valor muy elevado y la caída de tensión provocada por dicha corriente no es tan grande que pueda alterar de modo sensible la polarización del tubo. En cambio, si se utiliza una resistencia de reja de valor demasiado alto, se producirían alteraciones de la polarización con las consiguientes irregularidades en el funcionamiento del tubo. Y precisamente para evitar que tal cosa suceda es por lo que no se debe superar jamás el valor de la resistencia de reja indicado por el fabricante del tubo, que nos los da en los famosos datasheets. Cuanto os he dicho anteriormente acerca de la circunstancia de que el condensador de acoplo CA presenta una reactancia insignificante para la señal, solo es válido si dicha señal no posee una frecuencia demasiado baja. Hay que recordar, en efecto, que la reactancia de un condensador depende de la frecuencia y precisamente que tal reactancia aumenta al disminuir la frecuencia. Por lo tanto, si la frecuencia de la señal es algo baja, la reactancia del condensador de acoplo no resulta ya tan insignificante, y entonces la tensión presente entre el ánodo y masa del primer tubo se subdivide entre dicho condensador y la resistencia de reja del tubo siguiente. Como consecuencia de esto, la tensión aplicada a la reja del último tubo resulta menor que la existente entre el ánodo y la masa del primero, al estar disminuida la tensión que se establece en los extremos del condensador de acoplo. Al aplicar a la segunda etapa esta tensión más reducida, también la tensión que se obtiene a su salida es menor que la que se tendría aplicando en su lugar toda la tensión suministrada por la primera etapa. En resumen, que en las frecuencias más bajas disminuye la ganancia del amplificador, y dicha ganancia resulta disminuida a sí mismo cuando la tensión a amplificar tiene una frecuencia muy elevada. En este caso, la disminución de la ganancia se debe a la capacidad existente entre el ánodo y el cátodo del primer tubo y entre la reja y el cátodo del segundo. Dichas capacidades se han representado mediante dos condensadores indicados como CAK y CE. Con CAK se indica la capacidad interelectródica existente entre el ánodo y el cátodo del primer tubo, y con la CE la capacidad de entrada del segundo tubo. Esta capacidad no solo se debe a la capacidad CAK existente entre la reja y el cátodo, sino también a otra capacidad derivada de un fenómeno peculiar llamado efecto Miller. No sé si habréis oído hablar de él.
Como ya se vio en las lecciones anteriores a través de la capacidad CAG, entre el ánodo y la reja de un triodo se produce la retrocesión de una parte de la señal amplificada desde el circuito anódico al de la reja, quedando así modificadas las condiciones de funcionamiento del tubo. Se ha comprobado que en las nuevas condiciones de funcionamiento el triodo se comporta como si hubiera en paralelo con la capacidad CGK otra igual a la CAG, multiplicada por la ganancia G. En esto consiste el efecto Miller. Puede concluir, pues, que la capacidad de entrada CE de un triodo resulta igual a la suma de la capacidad CAK entre la reja y el cátodo y la capacidad CAG entre el ánodo y la reja multiplicada por la ganancia. El condensador CAK está conectado entre el ánodo y el cátodo, pero puesto que entre el cátodo y masa se halla el condensador catódico, que presenta una reactancia insignificante para la señal, el condensador CAK se puede considerar conectado entre el ánodo y masa. Por idéntico motivo, el condensador CE puede considerarse conectado entre la reja y masa. A través de los condensadores CAK y CE se lleva pues a masa una parte de la señal que pasa de la primera a la segunda etapa, a la que resulta aplicada por tanto una tensión menor con la consiguiente reducción de la ganancia. Dicha reducción es tanto mayor cuanto mayor sea la frecuencia de la señal, ya que al aumentar la frecuencia disminuye la reactancia que presentan los condensadores. En la práctica, un amplificador de tensión para baja frecuencia debe amplificar las tensiones alternas producidas por un micrófono como consecuencia de los sonidos recogidos por este, a fin de permitir la reproducción de estos mismos sonidos por medio de un altavoz. Generalmente, los sonidos recogidos por el micrófono originan tensiones de diversas frecuencias, por lo tanto, si se desea reproducir esos sonidos sin alterarlos, es necesario amplificar todas las frecuencias, como es lógico. Interesa, pues, conocer cómo varía la ganancia de tensión del amplificador al variar la frecuencia de la tensión a amplificar. Y a tal fin, se aplican a la entrada del amplificador tensiones de valor igual pero distinta frecuencia, y se miden para cada una de ellas la tensión que se obtiene a la salida, de la cual puede deducirse la ganancia. Para lograr una visión completa del comportamiento del amplificador, se llevan los resultados obtenidos a un diagrama del tipo, como vemos aquí en esta figura, consiguiéndose así la curva de respuesta del amplificador. Sobre el eje horizontal del diagrama se indican las frecuencias de la señal comprendida entre los 20 y los 100.000 Hz, o sea, 100 kHz. Puesto que el campo de esas frecuencias es muy amplio, para poder indicar todos los valores en un trecho que no resulte excesivamente largo, se ha adoptado una escala logarítmica. Sobre el eje vertical se han llevado las indicaciones relativas a la ganancia. Los números escritos en correspondencia con dicho eje no indican, sin embargo, la ganancia, sino los porcentajes con relación a la ganancia máxima del amplificador, que se ha considerado igual al 100%. Consideremos, por ejemplo, la frecuencia de 100 Hz, que en el diagrama se indica con F1. En correspondencia con ella se lee sobre el eje vertical el número 70, este de aquí. Lo que significa que para una tensión que tenga la frecuencia de 100 Hz, el amplificador proporciona una ganancia que solo es un 70% de la máxima. Tratándose de una frecuencia algo baja,
resulta evidente que dicha disminución de la ganancia se debe al condensador de acoplo Ca que hablábamos antes, cuya reactancia ya no es insignificante. Asimismo, para la frecuencia de 50 kHz, indicada en el diagrama como F2, la ganancia apenas llega al 70% de la máxima, en este caso, por tratarse de una frecuencia algo elevada. Tal disminución de atribuirse a los condensadores CAK y CE, que se encuentran entre la salida de la primera etapa y la masa, y entre la entrada de la segunda etapa y masa. Para todas las frecuencias comprendidas entre F1 y F2, la ganancia de tensión es superior al 70%, como podemos ver. Y en muchas llega incluso al 100%. Entonces esta franja de aquí. Las frecuencias F1 y F2 en correspondencia, con las cuales la ganancia se reduce al 70% de la máxima, se llaman frecuencias de corte, que seguramente habréis ya oído hablar de ellas. La frecuencia F1 se llama con más precisión frecuencia de corte inferior, por interesar las frecuencias más bajas, mientras que la frecuencia de F2 se llama frecuencia de corte superior, por interesar las frecuencias más altas. El conjunto de las frecuencias comprendidas entre las de corte constituye lo que es la banda pasante. Puede afirmarse, pues, que la banda a la que da paso un amplificador está formada por todas las frecuencias en las que la ganancia de tensión no es inferior al 70% de la máxima. Para comprender la razón por la que la banda pasante de un amplificador se elige del modo indicado, hay que tener presente la circunstancia de que el oído humano no percibe sensiblemente variaciones de intensidad sonora cuando estas no sobrepasan el 30%, lo que significa que el oído podría percibir con idéntica intensidad todos los sonidos que tuvieran las frecuencias que se hayan comprendidas entre F1 y F2, aun cuando las tensiones relativas a estos sonidos no sean amplificadas todas ellas de igual modo. Y hay que tener en cuenta, asimismo, que el oído humano solo es capaz de oír frecuencias comprendidas entre los 20 y los 16.000 Hz aproximadamente. Se advierte que hacia las frecuencias más altas la banda pasante es más que suficiente, por cuanto la frecuencia de corte superior, que es de 50.000 Hz, resulta bastante mayor que la máxima frecuencia audible, que es la de 16.000 Hz. Y en la parte inferior, empero, las bandas de paso quedan limitadas a 100 Hz, mientras que las frecuencias audibles llegan hasta los 20 Hz. Si se quiere extender la banda pasante hacia frecuencias o de vías más bajas, habría que aumentar la capacidad del condensador de acoplo CA, dispuesto entre las dos etapas del amplificador. Y en muchos casos, sin embargo, para una reproducción normal de los sonidos ya es suficiente una frecuencia de corte inferior a los 100 hercios. Bueno, y así damos por terminado todo el tema relacionado con los amplificadores de tensión de baja frecuencia. Ahora lo que haremos será hacer un pequeño experimento para comprobar que todo esto que hemos dicho de la amplificación, pues lo podamos ver físicamente con un montaje experimental que haremos para ver cómo amplifica un triodo. Antes de empezar a hacer el montaje, vamos a comentar un poco lo que hemos hecho. Aquí hemos utilizado pues dos válvulas, la EZ81, que
para el alimentador, que esto no vamos a hablar porque esto ya es un tema que conocemos perfectamente y no vamos a entrar en el detalle. Aquí los puntos negros no están conectados y, en fin, y es un clásico, el clásico alimentador anódico que hemos hablado 300.000 veces. Nosotros, el transformador que usamos, pero es de 250 voltios, no 350. Esta es la máxima tensión que admite este diodo. Aquí lo que nos interesa es el triple diodo, triodo, o doble diodo, triodo. Sería mejor dicho, ¿no? Porque lleva un doble diodo y otro diodo aparte y luego la sección del triodo. Este es el tubo que vamos a utilizar porque es el que teníamos más a mano. Este tubo solo vamos a utilizar la patilla la 9, que es el ánodo, la 7, que es el cátodo, y la 8, que es la rejilla, y por supuesto, como es lógico, el filamento. Todas las demás patillas las vamos a conectar a masa para que no nos influya sobre el triodo. Aquí lo pongo. Y este es el patillaje. Y de aquí, pues, nada más que decir. En cambio, en cuanto a los datasheets, pues aquí tenemos los datasheets de la válvula, la EABC80, que nos dan pues todas las características habidas y por haber. Aquí nos interesa más que lo que nos interesa es la sección esta, que es la sección del triodo, que nos da la ganancia, en fin, todos los datos que vimos antes, la tensión de filamentos, el voltaje de ánodo, de la sección del triodo. Estos son los datos de la sección de los diodos, que en este caso que nos ocupa no nos interesan, y nos interesan pues estos de aquí. O sea, que aquí tenemos todos los datos del datasheet. Y aquí tenemos las curvas de empleo de la sección del triodo de la válvula. Esto ya también lo tenemos que tener ya súper memorizado y súper controlado, porque hemos hablado infinidad de veces sobre las coordenadas cartesianas para obtener las curvas de funcionamiento de cualquier válvula. Pues aquí, no sé, por ejemplo, a 250 voltios con una tensión de reja de menos 25, pues nos daría una corriente de 2 miliamperios. Bueno, esto aquí es el clásico curvas de funcionamiento. Y aquí tenemos el montaje que vamos a realizar, que no es más que la válvula, la que hemos dicho, la EABC80, que solo utilizamos la sección del triodo, por eso solo hemos representado el triodo, pero bueno, como es lógico, como hemos visto, lleva pues los 3 diodos más dentro de la misma ampolla de cristal. ¿Y qué hacemos esto? Pues aquí hemos conectado el cátodo a masa y la reja también a masa a través de una resistencia grande de 10 ohmios, como hemos hablado antes, que nos polariza, no la polariza. O sea, y esto la polarización con corriente que se llama de fuga de reja. Esto lo hemos comentado antes. Aquí por aquí nos entra la alta tensión, y aquí le hemos puesto nosotros en este caso una resistencia de 270 K.
esta resistencia va en función un poco de, como es lógico, del voltaje que tengamos de alta tensión. Esta es la salida de la señal amplificada, a través de un condensador de acoplo de 10 nanofaradios, y ya aquí nos iría la entrada de la etapa final. Nosotros lo vamos, como no hemos estudiado aún las etapas finales, que lo haremos en el próximo tutorial, ya empezaremos a hablar de ellos, pues lo haremos a través de un amplificador local que tengo yo aquí fuera, como veremos. La reja, como os he dicho, va conectada a través de una resistencia de 10 megas y va a masa, que es la polarización de corriente de fuga de reja. Y esta es la entrada de señal, que puede ser de micrófono, de un tocadiscos, pick-up, de la sección, como es lógico, después de la detección, la señal de un receptor, a través de este condensador también de acoplo, hacia la reja. Y cuando encontramos la señal, pues esta señal amplificada nos sale por ahí. Y la ganancia de este caso en concreto, la ganancia es de 20 entre 3 dB, que viene a ser lo mismo que amplifica la señal de entrada de 20 a 30 veces, que es una señal ya suficientemente amplificada para activar la etapa de potencia. Y eso es todo en cuanto a circuitos que vamos a utilizar, para que veáis un poco en situ cómo funciona el amplificador. Pues nada, vamos a hacer el montaje y haremos las mediciones oportunas. Bueno, pues aquí tenemos el artilugio montado. Este es nuestro, ya conocéis el chasis este, que tenemos aquí, la fuente de alimentación ya puesta para hacer los experimentos y las comprobaciones que habitualmente solemos hacer. Y aquí lo que hemos hecho, bueno, aquí está el alimentador con la lamparita, que su lamparita es el alimentador anódico que hemos visto siempre. Y aquí lo que hemos hecho ha sido poner la válvula esta, la EABC80, y hemos hecho sus conexiones. Como podéis ver, aquí no hay nada raro por aquí abajo. Esto es la fuente PI de la fuente de alimentación. Estas son las conexiones de la válvula rectificadora. Y aquí, bueno, aquí tenemos todos los filamentos de todos los soportes conectados. Y aquí tenemos, ya hemos sacado, a ver si podemos ver lo que decíamos antes. A ver, porque está un poco más para arriba. Bueno, aquí creo que lo podemos ver. Bueno, pues tenemos conectado los pines 1, 3, 1, 2, 3 y 6 a masa, a través del casquillo central. 4 y los 5 son los filamentos. El 7 es el cátodo, que va a masa. El 8 es la reja control y el 9 es el ánodo. Como veis, aquí no hay nada más conectado. Vamos a quitar el zoom. Bueno. Y aquí hemos sacado a la regleta esta de aquí encima. Hemos conectado entre la toma de corriente, que nos viene de la rectificadora, en serie, una resistencia de 270 K que nos va al ánodo.
nos va al ánodo de la lámpara. Y del ánodo nos sale un condensador de 10 nanofaradios. Luego, entre masa y la reja, que es este amarillo de aquí, esta es la reja control del triodo, entre masa y la reja control hemos puesto una resistencia de 10 megas y un condensador, que será la entrada. Esta es la salida y esta es la entrada. Bueno, aquí ahora hemos conectado a la salida de aquí, a la entrada, perdón, del amplificador, le hemos conectado un oscilador con una señal de baja frecuencia. Y a la salida le hemos conectado, entre masa y la salida, le hemos conectado, vamos a conectarle un altavoz. Bueno, hemos encendido el alimentador y ahora vamos a conectar un altavoz directo, un altavoz de 8 ohmios directamente sin pasar por nada, a través del altavoz este que tenemos aquí de laboratorio. Vamos a darle ahora a señal, vamos a aumentar la señal del oscilador, que la tenemos al mínimo. Vamos aumentando y si habrá un ruido muy flojito, porque pensad que esto va directo y esto es un preamplificador. Como hemos dicho, amplifica la señal del oscilador, la amplificará de 20 a 30 veces. Pero ¿oís que hay un pequeñito ruido, un pequeño zumbido, un pequeño pitido? Vale, pues ahora le vamos a darle a través, a ver qué pasa si le damos a través de un transformador de salida de baja frecuencia. ¿Veis? Como ya ha aumentado, nada más conectarlo a través del transformador. Bueno, y esto es una toma que tengo que puede ir directa al altavoz o directa a pasarla a través de un transformador de salida de audio. Ahora está al máximo, pero bueno, esto sería la señal que tendría a la salida del amplificador sin más. Si ahora lo ponemos a través de un amplificador, que diremos todo, ¿veis? Y se oye mucho más fuerte. Y ahora a medida que le damos a la señal del oscilador, pues va aumentando. Pensad pero que esto es la señal que le entra por aquí, son señales bastante débiles. Ahora lo que vamos a hacer, que tenemos el amplificador y lo pondremos otra vez a través del altavoz para que no nos moleste el ruido, y vamos a conectar un osciloscopio para ver cómo nos aumenta la señal. Ahora lo que hemos hecho ha sido conectar el osciloscopio, una sonda a la entrada, a la salida del oscilador, o sea, a la entrada de la preamplificadora, y otra sonda en la salida. Y hemos conectado también un voltímetro. Ahora, al mínimo de señal del oscilador, como podéis ver, bueno, aquí no hay prácticamente señal. A ver si lo podemos ver. Si la luz no nos hace una mala pasada. Vamos a ver si... más o menos se ve aquí. Aquí no hay prácticamente señal. Ahora, a medida que aumentemos la señal de entrada, pues veremos aquí cómo la
línea amarilla es la señal de entrada y la azul es la de salida. Vamos a darle ahora, vamos a quitar el sonido, bueno, no es igual, lo dejaremos. Es un poco molesto, pero bueno. Ahora le iremos dando señal. O sea, podéis ver que la señal está amplificada. Y si bajamos la señal, pues también baja linealmente la señal, proporcionalmente, mejor dicho. O sea, que aquí, como veis, tenemos el amplificador funcionando perfectamente. ¿Qué pasa? Es que claro, según la señal que le pongamos de entrada, pues necesitamos, para que se oiga bien, pues un amplificador posterior, una tapa más amplificadora, que es la tapa de frecuencia, que es la que vamos a hablar en los próximos tutoriales, que es un tema que es un poco más, como diría, un poco más complejo. Tiene más cositas a ver y es algo más complejo que el preamplificador. Bueno, vamos a quitarlo. Deciros que el preamplificador, como todos los demás tubos, amplifican hasta un cierto punto, hasta nivel de saturación. Este lo hemos hecho con un triodo, pero a veces podemos encontrarnos muchos aparatos que sea un triodo o un pentodo. Dependerá del tipo de circuito y tipo de lámpara que lleve. Bueno, y como he dicho antes, esto ha sido todo en referencia al tema de los preamplificadores en los receptores de radio. Vale, pues hasta el próximo tutorial, que ya será, como he dicho, en referencia a los amplificadores de potencia de baja frecuencia.